Bueno, comenzaremos dando algunos conceptos sobre tabú. El tabú, etimológicamente hablando, proviene del polinesio tabú, que significa lo prohibido, algo prohibido. Entonces, podríamos decir que un tabú es un concepto que se usa para definir acciones, expresiones, conductas que van en contra, que prohíben o que vetan una sociedad. Cabe recalcar que algo también se puede convertir en tabú o algo es tabú no solo por una sociedad, sino también por una clase política dominante. Es decir, si tu acción, si tu expresión va en contra de valores morales, de dogmas, de religiones, en contra de esta clase política dominante, pues se convierte en algo tabú o es algo tabú. En este sentido, existen diversos tabúes para, o bueno, dependiendo el área de cada actividad humana. Como dije anteriormente, el tabú está relacionado con lo que prohíbe, veta o está en contra de una sociedad. Entonces, podríamos decir que un tabú o los tabúes están relacionados a las convenciones sociales. Es por esto que podemos dar ejemplos dentro de prejuicios sociales, valores morales, creencias, supersticiones, religiones. Les daré unos ejemplos un poco más específicos. Los piercings podrían ser un ejemplo. Una forma de vestir específica como la subcultura emo también. Y también los tatuajes, que por ejemplo están asociados con personas criminales, es decir, si hay alguien tatuado puede que sea un criminal, lo cual es algo erróneo, es un tabú y un prejuicio. Ok, ahora continuando con lo que vendría a ser el tabú lingüístico, pues primero quería dar como una breve definición de lo que vendría a ser el tabú lingüístico. El tabú lingüístico vendrían a ser las restricciones léxico-semánticas en el uso del lenguaje con el fin de referirse a algo que se considera ya sea peligroso, irrespetuoso e incluso prohibido. Los juramentos, la supresión de un nombre de una persona de la que no se quiere hablar, no hablar de lo que no se desea, cambiarle los nombres a las cosas, todo esto hace parte como del mecanismo del tabú lingüístico. También es de resaltar que el uso de estas palabras tabú está fuertemente ligado a ciertos factores como lo son lo social, lo cultural, lo político y lo religioso. Respecto a los antecedentes, hasta mediados del siglo XX, más o menos, la lingüística ha omitido tradicionalmente el estudio pues, de este importante aspecto de la lengua y pues los primeros intentos de abordarlo como tal se dirigían era a explorar pequeños repertorios léxicos en parcelas prohibidas. Ya hasta en los últimos años, ya bajo la presión de ciencias como lo fue la sociolingüística, la etnolingüística, la pragmática, pues ya como que se le empieza a dar un poco más de importancia a la primacía de la lengua oral y se empieza como a abrir paso a diferentes estudios relacionados con estas producciones en un contexto social. Continuando con los antecedentes, desde el siglo XIX se han llevado a cabo investigaciones de tipo histórico y diacrónico. Se han tratado de estudios que hacen referencia al léxico tabú en documentos de siglos pasados y que presentan algún tipo de apunte o perspectiva teórica sobre el tema. En cuanto al origen del tabú lingüístico, este consiste básicamente en el temor a lo sobrenatural, eh, porque antes había como esta prohibición ancestral de exponer los objetos por su verdadero nombre, ya sea por razones de temor. En este punto, para algunos lingüistas, el término tabú era la restricción a la interdicción mágico-religiosa que se originaba en las culturas ancestrales. Existen diferentes divisiones dentro de los tipos de tabú lingüístico según el lingüista que la haya propuesto. Sin embargo, vamos a traer a colación los que son más comunes entre ellos.
En primer lugar encontramos el tabú lingüístico de miedo, también conocido como de superstición o religioso. En este se evitan palabras relacionadas con enfermedades como el cáncer, con fuerzas malignas como el diablo, o palabras con una connotación sagrada como lo es Dios, ritos, etc. En segundo lugar encontramos el tabú lingüístico de delicadeza. En este tipo de tabú se evitan palabras relacionadas con formas de tratamiento como usted, relaciones familiares e interpersonales como mamá, amigo, ocupaciones como policía, profesor, médico, rangos de edad como anciano y apariencias físicas como gordo, flaco, alto, pequeño, etc. Por otro lado está el tabú lingüístico de salud mental y aspectos morales. Se evitan palabras como demencia, estupidez, depresión, mentiras, embriaguez, etc. Y en cuarto lugar encontramos el tabú lingüístico de pena, también conocido como de decencia o decoro. En este tipo de tabú lingüístico se evitan palabras relacionadas con aspectos sexuales como sexo, órganos sexuales como vagina, pene, orientaciones sexuales como homosexual. También se evitan palabras de relaciones amorosas como amante, prostituta, lo concerniente al cuerpo como olores corporales, partes del cuerpo como senos, nalgas, panza y excreciones corporales como la orina. Ahora veamos qué es la interdicción lingüística, un aspecto que juega un rol importante en la noción de tabú lingüístico. La interdicción lingüística es el impedimento psicológico para utilizar una palabra considerada tabú. Esto implica que haya una reacción emocional al momento de decir e incluso al momento de escuchar una palabra tabú. Por lo tanto, esta palabra se sustituye por otra. Es así que en este campo surge el eufemismo y el disfemismo. Ok, continuando con los eufemismos, son aquellas formas inocuas y embellecidas a modo de expresión agradable para evitar mencionar alguna palabra considerada tabú. Proviene de dos raíces griegas, eu, que significa bueno o agradable, y feme, que significa habla. Así es como los eufemismos, que a diferencia de los disfemismos, buscan cumplir con una función más moral e incluso estética. Continuando con las características de los eufemismos, encontramos su relatividad y su estabilidad tanto espacial como temporal. La razón para mencionar esta característica es muy sencilla. No todos los individuos tienen o respetan los mismos tabúes. Estos, así como sus eufemismos correspondientes, varían según la época, el lugar en el que viven los sujetos, la cultura, el sexo y la edad. Entre otras características que encontramos de los eufemismos, encontramos que son muy utilizadas en el lenguaje coloquial para esquivar realidades que puedan afectar de cierta forma a la sociedad. También son considerados políticamente correctos. Otra característica es que impiden tener encuentros negativos, o es decir, ofender a la persona con la que se está hablando, en este caso el interlocutor. También son muy usados de forma cómica, muy usados en la comedia con estas intenciones. Su objetivo es dar a entender una realidad, pero como maquillando de cierta forma esta para evitar generar conflictos dentro de la misma. Y por último, los eufemismos son demasiado comunes en el lenguaje cotidiano. Dado que el tabú lingüístico va más orientado hacia la parte léxico-semántica del lenguaje, asimismo encontramos ciertos eufemismos como lo son el uso de los extranjerismos, por ejemplo, al usar el término doping en lugar de decir consumo de drogas, o también encontramos las figuras retóricas como son las metáforas. Un ejemplo de esto es cuando decimos descanso para referirnos a la muerte. Por último, para entrar un poco más en el contexto colombiano, dentro del discurso político, que es donde más podemos encontrar eufemismos, tenemos el claro ejemplo de cuando el presidente Iván Duque manifestó que los atroces asesinatos de jóvenes que han ocurrido en estos últimos tiempos en el país no son masacres, sino asesinatos colectivos. Entre otros eufemismos que encontramos está, por ejemplo, conflicto de baja intensidad, que es utilizado para relativizar la barbarie que cometen los guerrilleros paramilitares e incluso los organismos de seguridad del Estado. Otro término muy conocido
también es la pesca milagrosa, que es utilizado para referirse a los secuestros masivos que ocurren en las carreteras. Y por último, este sí es bastante conocido, los famosos falsos positivos, que son usados, este eufemismo es utilizado para llamar a los asesinatos a sangre fría de las clases más bajas a manos del Estado. El disfemismo, también conocido como cacofemismo, contraeufemismo o antieufemismo, es una palabra o expresión empleada de forma peyorativa con el objetivo de humillar o rebajar la categoría de alguien o de algo. Como veíamos en el eufemismo, el hablante emplea esa expresión para evitar un término desagradable, indecoroso, supersticioso, etc. En cambio, en el disfemismo se busca motivar la palabra tabú, pero de una manera más directa, cruda y en ocasiones vulgar. Por otro lado, según un estudio de Portillo, el disfemismo debe cumplir con dos características. Su uso. En este caso, la palabra pierde su ambigüedad y se convierte en parte del tabú lingüístico. Y en segundo lugar, su connotación. La connotación de la palabra es peyorativa y negativa emocionalmente. Veamos un ejemplo de disfemismo en el contexto colombiano. La palabra sapo o zapa. El significante de este signo lingüístico es el mismo. Sin embargo, el significado cambia. Inicialmente, su significado original es un animal anfibio. Sin embargo, se convierte en disfemismo cuando se emplea de manera peyorativa al referirse a alguien que es soplón o delator, es decir, alguien que cuenta algo que no le concierne comentar. Hablamos un poco sobre tabú lingüístico, sus expresiones, sus diferentes tipos. Ahora no nos queremos ir sin mostrarles un poco de los estudios y referentes sociolingüísticos del tabú. Por ejemplo, en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras hicieron un estudio exploratorio del tabú lingüístico, disfemismos y eufemismos y también creatividad lingüística en estudiantes en edades de 17 a 22, de 40 a 55, pues en esta comunidad. De este estudio queremos resaltar la siguiente tabla que fue hecha a base de diferentes encuestas en esta comunidad que mostraré aquí. Podemos ver que está dividida en tres: nivel morfológico, nivel sintáctico y nivel léxico. En el nivel morfológico, por ejemplo, podemos ver la modificación fonema de la palabra, algunas reducciones y en lo que quiero hacer un poquito de énfasis en la derivación mediante sufijos o prefijos. Por ejemplo, tenemos pechuguitas, que viene de pechuga, tenemos también tortillera, tenemos tijerazo, que viene de tijera, y diferentes palabras que hacen referencia a sexo. En el nivel léxico, por ejemplo, podemos ver extranjerismos como hot dog, pack, boobies, body, débil, etc. También podemos ver diminutivos como alitas, cositas, bolitas y pues los ejemplos que pueden ver ahí que siguen refiriéndose al acto sexual, a sexualidad en general. En la Universidad Javeriana se hizo una encuesta, diferentes encuestas para un estudio sociolingüístico en el cual vimos que los jóvenes utilizan eufemismos para referirse al sexo casi como una necesidad, también para pasar inadvertidos y además porque hace parte de la jerga juvenil actual. Un estudio realmente interesante es sobre los aspectos sociolingüísticos de la jerga del ejército colombiano, en donde podemos ver diferente terminología como esta, que básicamente es impuesta por los altos mandos hacia los soldados, hacia otros integrantes del ejército. En este estudio podemos ver palabras que son muy comunes, pero que tienen diferentes conceptos y que son utilizados peyorativamente. Porque no hay gordos ni gordas. Hay hombres de hueso ancho o mujeres que retienen líquidos. En un mundo donde no hay tontos, hay personas con un poquito de déficit de atención. Que usted no lo crea, ya hay un chimpancé jinete que tiene maravillados a los aficionados. ¡Córtale,
¿Qué te pasa, mi chavo? Es que no sabes que no se pueden decir marcas. Yo nomás dije, chimpancé tiene maravillados a los Ay, ahí está, mi aficionados. chavo, no puedes meter goles. Mira, en lugar de maravilla 2, Sí. di aceite comestible de gotita bailarina 2. No, segunda parte, ¿no? Así de todos modos se entiende y así no te metes en broncas.